Vamos a retomar, como usted lo dice, los micrófonos están abiertos para todos los sectores, para todas las perspectivas. Y bueno, hoy ahora vamos a hablar con Iliana Corea García del grupo Jóvenes Revolucionarios 16 de la Universidad de Panamá. Muy buenos días, Iliana, bienvenida a Panamá Hoy, acá en Radio Panamá. Hola, buenos días. Muchísimas gracias Adelante. por recibirnos pues, en este espacio. Primero, un tanto hablar acerca de la organización. En algún momento de mi vida fui dirigente estudiantil. JR16 o Juventudes Revolucionarias no es un espacio universitario per se. Sin embargo, pues tenemos a bien de alguna manera coincidir en alguna medida con algunos compañeros y compañeras universitarios y universitarias. Nos parece pues una manera democrática que se escuche a otras voces que tienen una perspectiva y una postura respecto a lo que está pasando en el debate por las reformas a la seguridad social o en este caso a la institución que vela por esto, la Caja del Seguro Social. Y justamente, Iliana, ¿cuáles serían los principales enunciados o cuáles serían las principales observaciones que tienen ustedes con respecto a estas reformas que están en estos momentos en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional? Bueno, iniciando, tuve la oportunidad de escuchar al diputado Betseray Richards, quien estuvo hace un par de minutos, sí, exactamente aquí en el espacio. Y definitivamente hay algunos puntos en los cuales concuerdo y en otros no. Esta discusión por las reformas de la Caja del Seguro Social sí es un tema político. Definitivamente tiene componentes técnicos de los cuales ahora en este espacio de mi vida como una profesional me toca revisar y aportar y poder ser parte de ese debate y buscar soluciones, pero no es un argumento o un aporte real el hecho de decir que no hay una forma política o una mirada política ideológica dentro de lo que se está presentando dentro de la Asamblea Nacional por parte del Ejecutivo. Creo que negarnos ese debate es desconocer que este órgano del Estado es un espacio político, que los seres humanos practicamos la política como diferencia del resto de las especies y que definitivamente gobiernos que van y gobiernos que vienen y los diferentes sectores sociales tenemos posturas ideológicas al respecto. Miren, nosotros dentro de esta discusión hemos encontrado grandes antagonismos respecto a lo que significa la seguridad social desde sus inicios, respecto a lo que se quiere hacer en este anteproyecto que ya está hoy en discusión dentro de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social. El día de ayer mi persona estuvo participando y dando algunas acotaciones respecto al mismo y nuestra preocupación en el caso de mi persona como una profesional y una mujer trabajadora que ha velado con enfermos crónicos en el hogar y que ha tenido por experiencia propia el hecho de que hoy mi padre tenga que ser una de las víctimas del mal sistema que se ha llevado adelante por parte de las administraciones, de parte de la seguridad social, en el momento en que se le fueron apropiados cuotas que no fueron reportadas a la seguridad social y por ende tenga que retirarse con menor porcentaje dentro de sus pensiones. En el caso de las mujeres, nos encontramos con un proyecto de ley que definitivamente no acompaña para nada la realidad que vivimos las mujeres trabajadoras. El no entender que existe hoy por hoy una desigualdad social respecto a los trabajadores en general, pero que se recarga o está mucho más pesado sobre los hombros de las mujeres, entendiendo que realizamos dentro de los hogares trabajo que no es reconocido, que no es remunerado y que no descansa sobre políticas públicas integradoras del Estado y que mucho menos están acompañados en estas reformas. En el caso del proyecto de ley que se ha presentado, uno de los puntos que mayor escozor nos genera y que mayor preocupación nos genera es el tema, por ejemplo, del artículo donde se aborda la cuestión de la viudez. La mayoría de las personas que son beneficiarias por el tema de viudez son mujeres. Y esto tiene una explicación sociológica importante, ¿sí? Y es el hecho de que por un rol de género, las mujeres en su mayoría nos dedicamos a trabajo del hogar. Por ende, nos cuesta un tanto más la incorporación al mercado laboral. Por ende, somos de alguna manera las mayores beneficiarias con el tema de la viudez. Y esto genera, dentro de esa reforma que propone el Ejecutivo, un sinnúmero de digamos, derogativas respecto a quiénes pueden ser las mujeres que se sostengan o las personas que se sostengan a través del el parámetro de la viudez, que a todas luces nos va a afectar directamente a nosotras. Otro de los estadios sumamente preocupantes para el caso de la mujer es el tema de los cálculos de aquellos que llaman las
significativas cifras sobre el retiro o el pensionamiento, el cálculo de los pensionamientos. Y es que a la hora de ver o hablar que tenemos una edad de retiro a los 60 años con estas reformas, el cálculo de ese promedio de pensionamiento no es equivalente al de los hombres, es decir, nos retiramos con un promedio menor al de los hombres, inclusive si cumplimos la edad de jubilación indicada por estas reformas a la ley. Definitivamente para las mujeres esto no es un acompañamiento para nada positivo, no genera ningún tipo de políticas públicas que vayan, digamos, ligadas a las realidades sociales que vivimos, que haga justicia por parte de las mujeres y definitivamente tampoco para las juventudes. Ileana, justamente, ya que usted lo menciona, hemos enfocado o se ha enfocado el tema de la seguridad social de estas reformas mucho en el aspecto económico y se menciona constantemente el tema de la urgencia de hacer reformas. Pero este proyecto que está en este momento en la Asamblea debió venir acompañado de muchas modificaciones previas en sectores como, por ejemplo, la legislación sobre mujeres, la legislación laboral. ¿Ha faltado ese acompañamiento previo o esos procesos previos? Por supuesto, yo soy una de las voces que habla respecto a que no puede generar unas reformas que no sean totalmente integrales y que abarquen de raíz el problema de la seguridad social. El gobierno absolutamente todo el tiempo se ha negado desde el día 1 en las famosas mesas de diálogo a hablar sobre la raíz del problema de la seguridad social, de la caja del Seguro Social específicamente, que es el trabajo. Tú no puedes abarcar reformas a la caja del Seguro Social sin tener claro cuál es el panorama del mercado laboral del país. Dentro de estas reformas, lo que yo veo como una parte positiva, podríamos decir, es que por primera vez, bueno, desde el año 2005 que se hicieron las reformas a la ley de la caja del Seguro Social, se habla de los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores independientes. Sin embargo, la parte sustancial de esto no está acompañada de esas políticas públicas. Simplemente se deja un esquema que la junta directiva generará los protocolos o los reglamentos sobre los cuales se va a gestionar el artículo que estamos proponiendo o reformando sobre los informales llamados trabajadores independientes dentro de estas reformas. En el caso también de las mujeres, si no hay una política pública que acompañe lo que estás pretendiendo hacer de las reformas, entonces quiere decir que esto va a quedar en absolutamente nada, en letra muerta, en solamente una ley que a todas luces lo que hace es generar una deuda que tiene los gobiernos de paso sobre los fondos de la Caja del Seguro Social como se ha venido denunciando. Es decir, y esto es lo más preocupante del asunto, que dejar de lado la realidad del mercado laboral y no tener políticas públicas que atiendan esa pesadez de más de un 40% laborando en la informalidad, lo que genera también, digamos que alguna carga para no poder contribuir a la caja del Seguro Social y ser penalizadas las pequeñas, medianas empresas a la hora de tomar en cuenta esta reforma a la ley de la caja del Seguro Social, no abona una solución. Lo que hace es entorpecer más el proceso de generar un país adesentado, de generar una política que mire a la cara a las realidades sociales que tenemos en el país. Una de las cosas también que nos ha preocupado sumamente, tomar la referencia como el alza de 6 años a la expectativa de vida como una referencia para el aumento de la edad de jubilación. No hay ningún tipo de medición que pruebe, por eso es que digo que el debate también es político e ideológico. No hay una medición que pruebe que eso de regla tiene que ser así. O porque haber aumentado 6 años la expectativa de vida global de la población panameña, hay que subir 3 años. ¿Cómo eso puede probarse numéricamente si estamos hablando de que la discusión en teoría o entre comillas es solamente técnica? Entonces, Ileana, todas estas deficiencias ajá. tienen que ser probadas por parte de los proponentes que es el Ejecutivo. Ileana, ayer tuvimos un foro sobre la Caja de Seguro Social donde participaron todos los actores en asociación con la USMA y también con medios aliados como La Estrella de Panamá, como Radio Garfe, TV Canal 5 y el apoyo también de los amigos del Gallinazo. Y hay algo que sí me quedó como conclusión respecto al tema. Y es que existe una desconexión importante entre gran parte de la sociedad
y lo que pasa con el Seguro Social y con estas reformas del Seguro Social. Sea de un lado, sea del otro, estén apoyando, estén en contra, tengan intereses de un lado, intereses del otro. Como sociedad, como país, no estamos abordando el tema para el alcance que debería tener. Vino una pregunta del foro en la cual un oyente consultaba: ¿es necesario hacer ya las reformas? ¿Es necesario tomar una decisión ya sobre el tema? Y mientras el Ejecutivo tiene la forma, el procedimiento y la necesidad de que esto se apruebe rápidamente en sesiones extraordinarias, hay diputados que por su lado están poniendo la pausa para poder realizar las consultas y poder tomar ideas y tomar decisiones respecto a lo que está pasando. ¿Cómo se hace para llegar a ese consenso en el cual usted, como joven que representa el movimiento que representa, aquí también estuvieron los jóvenes libertarios, en el caso del señor que se denomina Tonka, aquí también ha estado jóvenes especialistas en pensiones y en políticas públicas como Hugo Wood, hemos tenido también aquí a Saúl Méndez, pero ¿cómo se busca ese punto, ese consenso en el cual como país necesitamos para poder avanzar en el tema caja de seguro social en primera instancia? Yo partiría de la transparencia. Tú no puedes proferir que existe una crisis, que creo que es evidente. Todos aquellos y aquellas que utilizan o son usuarios de la caja del Seguro Social de alguna u otro estadio en su vida como trabajador y trabajadora, sabemos que hay una crisis de el alcance que tiene la caja del Seguro Social con los usuarios. Una crisis que fue iniciada en el 2005, sin pena ni gloria, sin ningún tipo de necesidad de generar lo que hoy es la Ley 51 y empezar todo este proceso de descapitalización al sistema de beneficios definidos, que tiene una tasa de reemplazo específica, cosa que no se integra dentro de la reforma actual y trae consecuencias. Entonces yo diría que esa transparencia, esa sinceridad de parte del Ejecutivo debe de ser esa pieza fundamental para buscar consenso. Tú no puedes presentar una ley en sesiones extraordinarias a la Asamblea Nacional sin mostrar cuáles son los sustentos técnicos de los cuales profieres cada vez que puedes en los medios de comunicación, o básicamente tildas a las personas que hacen uso de su derecho de participar de estas consultas del hecho de que no manejen concepciones técnicas al respecto. Si no presentas ese sustento numérico, si no presentas cómo han sido calculadas esas corridas. Mira, yo me he tomado el trabajo de poder investigar, de buscar cómo fue que se realizaron todas esas tablas de las cuales hablan de un porcentaje de pensionamiento, de cálculo de pensionamiento. Y en mi cabeza no cabe, como economista, soy financista, cómo se realizó ese cálculo. Y hemos tenido declaraciones, parece que francas y sinceras, de parte del director de la Caja del Seguro Social. Ahora, al parecer, estas corridas y las fórmulas que se utilizaron son de propiedad intelectual privada. Entonces, ¿cómo se puede presentar un proyecto de ley que es de interés público sin mostrar las pruebas y sin mostrar de manera transparente cómo llegaste a esas conclusiones de aumentar la edad de jubilación, por ende las cuotas, que no lo dice la reforma a la ley? O al parecer entonces hay una implícita apropiación de todos esos años en los cuales se trabaja para llegar a la edad de jubilación y que no sean entonces tomadas en consideración estas cuotas para poder retirarte con un mayor porcentaje o con una mayor monto de pensión. Entonces, al final, la transparencia viene a ser ese condimento clave para poder lograr consensos. Y primero, entender la sociedad en la cual estamos involucrados, en la cual estamos generando estas políticas. Panamá es una sociedad sumamente desigual y no se puede pretender, no se puede hacer ver que porque tenemos una expectativa de vida global, sin tomar en consideración que hay estudios al respecto, en zonas puntuales de la ciudad de capital, las expectativas de vida no son lo mismo. No podemos hablar que la expectativa de vida de las personas que residen en el centro de la ciudad y en teoría tienen mayores ingresos puede ser igual a alguien que resida en el distrito de San Miguelito, en un área roja, en un área que tiene mayor conflictividad. Entonces, todas estas aristas, la parte social de la cual a lo mejor carece un técnico o un actuario, es sumamente relevante para poder buscar soluciones a conflictos sociales. Porque al final la Caja del Seguro Social también tiene ese componente, lo dice el nombre. Ileana, justamente, bueno, más años de vida no quiere decir calidad de vida. Aquí hemos hablado mucho de un artículo de opinión que escribió el economista Elpidio González, que hablaba justamente de eso. Pero otro punto,
Ayer justamente mencionando nuevamente el foro, ayer el profesor Herrera de la Universidad de Panamá, de la Facultad de Economía, hablaba de que 51 artículos que se tumban o que se modifican, en realidad no son una reforma, son una creación nueva. Deberíamos hacer un alto en el camino y en lugar de hablar de una reforma a la Caja del Seguro Social, se debería iniciar el proceso para una nueva ley orgánica de la Caja. Sí, no, totalmente. Yo estoy de acuerdo con el hecho de que mayores años, respecto al comentario que hiciste, el pidió un compañero de la universidad, el mayor de mis aprecios, un profesional a carta cabal, no significa que tener más años de vida sea sinónimo de calidad de vida. Es en el caso de los cálculos o aquella comentarios que se hacen respecto a las mujeres. Las mujeres vivimos más años, sí, pero ¿en qué condiciones vivimos las mujeres? Sino que si esta es la premisa inicial del gobierno para decir viven más años los trabajadores y trabajadoras, entonces aumentemos la edad de jubilación a discreción, porque no muestran cómo se hace. Entonces me refiero a esa parte elemental. Y respecto a lo que dice el profesor Herrera, definitivamente, se está haciendo un cambio sustancial de lo que es hoy por hoy. La ley del 2005, que tampoco ojo con esto, es que yo esté de acuerdo con lo que se hizo en ese año, de lo cual quizás no tenía conciencia alguna y mucho menos tenía participación política, estaba en proceso de formación académica, quizás en primaria todavía. Sin embargo, si estamos hablando de un cambio sustancial, entonces esto quiere decir que esta premura con la cual se están llevando adelante estas discusiones no son tan necesarias ni son tan prudentes. Entonces deberíamos empezar un diálogo real, porque al parecer hemos entonces empezado un proceso de satanización de los diálogos, cosa que debería primar en toda democracia, para realmente ver qué hacer con el futuro de la caja del Seguro Social. Sin embargo, no es lo que se está haciendo a la fecha y lo más preocupante del hecho es que absolutamente todos los jueves y en cada oportunidad que el presidente tiene chance, habla de alguna manera, digamos, amenazante sobre que esto tiene que discutirse para diciembre. Aquí tenemos un diputado que dice los tiempos no dan. Y precisamente para cumplir con esos tiempos que tiene la Asamblea, si de manera técnica no dan, ¿qué podemos esperar del resto de los ciudadanos, los trabajadores y trabajadoras, las juventudes que vemos con preocupación cómo se está debatiendo, cómo se está llevando adelante este debate que incluye el futuro de absolutamente todos nosotros y nosotras? El tiempo va avanzando, Iliana, tenemos que ir despidiendo. Sin embargo, sí me sorprende algo. Iliana, como economista financista, creo que de los invitados que hemos tenido durante todo este tiempo, es la que ha traído la perspectiva más sociológica del tema. Y si ven, ella nos empezó a hablar del tema de la mujer, que salió ayer en el foro ya muy al final, y el tema de un punto de vista sociológico muy, muy particular, que es algo que creo que no ha estado en el debate en general. Y ese es un aporte muy importante. Iliana, nada más para concluir, ¿hacia dónde debe ir la sociedad con respecto a este tema? No, sí, totalmente. Creo yo que hay una perspectiva errada respecto a la economía. La economía no puede alejarse de las personas, porque la economía existe para las personas. Tiene que responder a las soluciones de las necesidades de las personas. Entonces, los economistas deberíamos tener esa perspectiva. Todo aquel que hable de números sin esa capacidad de razonar respecto a quién está sirviendo, no puede llamarse economista o tiene otra postura de las cuales bien ustedes han mencionado por acá. Yo creo que definitivamente este debate sobre la caja del Seguro Social debe manejarse de la forma más transparente posible, hablar con la verdad, con la realidad, entenderse que es un tema político, que es un tema ideológico, que sí, por supuesto, todos los sectores tienen sus intereses, yo tengo mis intereses, cada uno de los miembros de la sociedad tiene sus intereses y eso es válido. Eso Es parte está de la bien, naturaleza del ser humano. parte de la naturaleza del ser humano, entonces no podemos seguir estigmatizando a aquellas voces opositoras dentro de la asamblea, en la sociedad. Eso es parte de la democracia, eso es parte de oír y ser escuchado, es parte de enriquecer procesos en los cuales nos estamos jugando la vida de las personas, porque no solamente es hablar del tema de la atención, sino del retiro, de cómo estas personas, que son en su mayoría, bueno, adultos mayores, van a tener mayor o menor acceso a bienes en momentos donde en su vida es más preocupante la forma en cómo acceden a ellos, en las cuales sus necesidades personales son más acuciantes para responder a los temas de salud, a los temas de alimentación. Entonces, definitivamente yo aspiro a que el gobierno pueda hacer un alto, a que el gobierno pueda escuchar,
a que dejen de estigmatizarse las voces de los movimientos sociales, de los sindicalistas, de los profesionales, que estamos diciendo, mira, aquí en esta reforma hay un tema preocupante, que es disponer de los fondos para entregárselos a manos a capitalizadoras privadas. La Caja del Seguro Social no es un banco. La Caja del Seguro Social se debe a intereses sociales, intergeneracionales. Y si eso no es entendido, no estamos llevando a buen término esta discusión. Ileana Correa García, gracias por habernos acompañado esta mañana en Panamá Hoy, donde está la información. Los micrófonos de esta emisora están abiertos para usted y sus compañeros cuando así lo dispongan. Muchas gracias por recibirme en este espacio. Que tengan buen día. Les recuerdo, nosotros estamos conversando con todos los actores y todas las personas que quieran manifestar su opinión respecto al tema Caja de Seguro Social. Es importante que usted pueda tener las herramientas para poder tomar su propia decisión sobre este y otros temas. Por supuesto que sí, y es importante la perspectiva de género. Sí, me parece sumamente interesante el punto que hizo Ileana. El tema del tema ese de justamente uno de los pilares dentro de este anteproyecto de reforma es el programa de invalidez, vejez y muerte, el IVM. La viudez. El programa, sí, la pensión la pensión por vida. La pensión de por vida. ¿Y cómo la vamos a afectar? Y ves que traen elementos nuevos que no habíamos hablado acá y que son diferentes a lo que generalmente se menciona. O sea, son nuevas cosas que están deficiencias, pudiéramos decir, o en contra de este proyecto.